El día que desperté en urgencias, escuché a mi propio hijo decir por teléfono: si ella muere, avísenme después. Jamás imaginé escuchar tanta crueldad del niño que cargué en mi espalda para pagar su universidad. Sentí un frío más intenso que el de la lluvia. El corazón se me detuvo, no por el accidente, sino por el peso brutal de su indiferencia. En ese instante, entre vendas y dolor, supe que él nunca vería ni un centavo de la fortuna que despreciaba. Suscríbete y activa la campana ahora mismo para no perderte este relato. Esta es una historia real que te abrirá los ojos sobre el valor de la dignidad y el respeto. Te prometo que el final te dejará una lección que jamás olvidarás. Así que acompáñame hasta el último segundo. Hola, soy Elena. Tengo 69 años y vivo en la colonia Roma de la Ciudad de México. Hoy quiero contarte cómo una nochebuena trágica me enseñó que la sangre no siempre te hace familia. Aquí estoy, sentada en la cocina de mi departamento en la colonia Roma, viendo cómo el vapor de la olla empaña los vidrios de la ventana. Son las 8 de la noche y el olor a romeritos con mole inunda cada rincón de la casa, mezclándose con el dulce aroma del ponche de frutas que lleva hirviendo a fuego lento desde la tarde. Es ese olor a Nochebuena, el mismo que recuerdo de la casa de mi abuela, el mismo que intenté mantener vivo año tras año para mi hijo Roberto. La mesa está puesta, impecable, con el mantel bordado que solo saco en ocasiones especiales, y 2 lugares servidos. Solo 2, porque desde que mi esposo faltó, Roberto y yo éramos el único mundo que nos quedaba. O al menos, eso es lo que yo quería creer. Acaricio el rebozo gris que llevo sobre los hombros. Es viejo, tiene algunas hebras sueltas, pero me calienta los huesos en estas noches frías de diciembre de la Ciudad de México. Miro el teléfono fijo sobre la mesita del pasillo como si fuera una bomba de tiempo. Ha sonado 3 veces hoy, pero eran números equivocados o ventas. Pero yo sé que va a llamar, o mejor dicho, quiero pensar que va a llamar para decirme que ya viene en camino, que el tráfico en Insurgentes está imposible, pero que guarde los romeritos calientes. De pronto, el timbre del teléfono rompe el silencio y mi corazón da un vuelco. Me levanto rápido, ignorando el dolor punzante en mis rodillas, esa artritis que me recuerda que ya no tengo 40 años. Descuelgo con una sonrisa que no me cabe en la cara. Es Roberto. Pero no escucho el ruido del tráfico ni la música de su coche. Escucho voces, risas, copas chocando. Habla rápido, con esa prisa nerviosa que usa cuando sabe que está haciendo algo mal. Me dice que no va a llegar. Sus palabras caen como piedras en mi estómago. Me explica, casi atropellándose al hablar, que los padres de Sofía, su esposa, organizaron una cena de última hora en su casa de las Lomas, que invitaron a gente muy importante, socios del despacho, gente que le conviene conocer. Me dice que ya sabe que yo entiendo cómo funcionan estas cosas, que el compromiso social es ineludible. No digo nada. Siento cómo se me cierra la garganta. Él sigue hablando, llenando mi silencio con excusas vacías, prometiendo que nos vemos luego, quizá la próxima semana, o en Año Nuevo si no salen de viaje a esquiar. Ni siquiera me pregunta cómo estoy. Ni siquiera menciona la cena que sabe que pasé 2 días preparando. Solo dice un rápido te quiero que suena más a trámite que a sentimiento y cuelga. El tono de línea muerta resuena en mi oído, más fuerte que los cohetes que empiezan a tronar afuera. Cuelgo el auricular despacio. Miro la mesa servida. Los 2 platos, las copas. Todo parece una burla ahora. Me siento en mi silla y me quedo mirando el plato vacío de mi hijo. No lloro, no todavía. Es una tristeza seca, antigua, una resignación que se me ha ido instalando en el pecho poco a poco. Lomas de Chapultepec contra la colonia Roma. Gente importante contra su madre vieja. El presente brillante contra el pasado, que ya no le sirve. Miro la comida. Tantos romeritos, tanto bacalao a la vizcaína. No puedo dejar que se desperdicie. Dios no quiera. Pensé en el padre Tomás, en la parroquia de la Sagrada Familia, aquí a unas cuadras. Él siempre recibe comida para los que no tienen techo, especialmente en noches como esta. Me levanto, esta vez con más pesadez,
y empiezo a llenar los tuppers. Empaco todo. No dejo nada en la mesa. Si mi hijo no lo quiere, alguien más lo agradecerá. Tomo mi abrigo, el paraguas y las bolsas con la comida. Al abrir la puerta del edificio, el frío de la calle me golpea la cara. Está lloviznando, esa lluvia molesta y constante de la ciudad que moja sin que te des cuenta. Las calles están semivacías, pero los pocos coches que pasan van a toda velocidad, urgidos por llegar a sus fiestas, a sus familias, a los lugares donde sí los esperan. Camino despacio, por la banqueta mojada. Las luces de los adornos navideños se reflejan en los charcos como manchas borrosas. Ahora sí empiezo a llorar. Las lágrimas se mezclan con la lluvia en mis mejillas. Pienso en Roberto, en ese niño que se comía los romeritos manchándose toda la cara, y me decía que yo era la mejor cocinera del mundo. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que prefiere impresionar a extraños que cenar con su madre? Quizá fue mi culpa. Quizá le di demasiado. Quizá, al intentar que no le faltara nada, le quité la capacidad de valorar lo que tenía. Llego a la esquina de la avenida. El semáforo está en rojo para los coches, o eso me parece ver entre las lágrimas y la lluvia empañando mis lentes. Bajo la banqueta, aferrando las bolsas de comida contra mi pecho como si fueran un tesoro. Solo quiero llegar a la iglesia, dejar esto, rezar un rato y volver a mi cama a dormir hasta que pase la Navidad. No escuché el motor. Iba demasiado distraída en mi dolor, demasiado perdida en la imagen de la silla vacía de mi hijo. Solo sentí un destello de luz cegadora a mi derecha, el sonido horrible de llantas derrapando sobre el asfalto mojado y un golpe seco, brutal, que me arrancó el aire de los pulmones. El mundo dio vueltas. El olor a mole se mezcló con el olor a caucho quemado y sangre metálica. Luego, el frío del pavimento en mi espalda y después, nada, solo oscuridad y silencio. Dicen que cuando uno está a punto de morir, ve pasar toda su vida frente a sus ojos como si fuera una película vieja. Yo no sé si estoy muerta o viva, porque el dolor del golpe se ha ido, reemplazado por una oscuridad tibia y silenciosa, como si estuviera flotando en un río de chapopote. Pero es verdad lo de la película. De pronto, ya no estoy en el asfalto mojado de la colonia Roma. Estoy de vuelta en la central de Abastos, hace 30 años, y hace un frío que cala hasta los huesos. Miro mis manos en este recuerdo. Son jóvenes, fuertes, pero están destrozadas. Tengo los nudillos en carne viva y las uñas negras de tierra y jugo de tomate. Son las 4 de la mañana. El ruido de los diableros chiflando y gritando golpe, avisa me aturde, y el olor penetrante a cebolla y cilantro podrido se me mete en la nariz. Estoy cargando cajas de aguacate, pesadísimas, una tras otra, hasta que la espalda me grita que pare, pero no paro, no puedo parar. En mi mente solo hay una imagen, la boleta de inscripción del TEC de Monterrey. Esa colegiatura costaba más de lo que ganaba un obrero en un año, pero yo me juré ante la tumba de mi esposo que Roberto tendría la educación que nosotros no tuvimos, que él no tendría que levantarse de madrugada para pelear por centavos entre la basura y el lodo. Así que trabajé. Dios sabe que trabajé como una mula. Vendí en el mercado, limpié bodegas y ahorré cada peso que caía en mi delantal. Nadie me enseñó finanzas, pero aprendí que la tierra no se devalúa. Con lo del aguacate, compré un localito. Luego, con lo del localito, di el enganche para una vecindad en ruinas en la Doctores que nadie quería. La arreglé yo misma, pintando paredes y cambiando tuberías los domingos. Y luego compré otra, y un terreno en la Narvarte. Y así, ladrillo a ladrillo, construí un imperio silencioso. Pero cometí un error terrible de madre. Nunca le dije a Roberto la verdad de nuestra fortuna. Quería enseñarle el valor del dinero. Quería que aprendiera la humildad, viendo a su madre remendar calcetines y cocinar con lo justo. Vivíamos con austeridad franciscana, no porque fuéramos pobres, sino porque yo quería forjarle el carácter. Qué equivocada estaba. Él no vio lecciones de vida. Él solo vio vergüenza. Recuerdo la primera vez que trajo a sus amigos de la universidad a la casa. Eran muchachos altos, güeros, que hablaban cantadito,
con esa papa en la boca que tienen los niños ricos de cuna. Cuando entraron, Roberto se puso pálido. Me miró con pánico. Yo salí de la cocina, secándome las manos en el mandil, lista para ofrecerles agua de Jamaica. Pero él me interceptó en el pasillo, me empujó suavemente hacia atrás, susurrando con una furia helada que por favor no saliera, que por favor no hablara, que mi acento de barrio lo iba a delatar. Dijo que les había dicho que la sirvienta estaba de descanso. Yo era la sirvienta en su historia. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, escuchando cómo se reían en la sala, avergonzado de la mujer que se había dejado la piel en la central de abastos, para que él pudiera estar sentado ahí. Con los años, el desprecio se volvió costumbre. Se graduó, se casó con Sofía, una chica de apellido compuesto y familia de abolengo, y se olvidó de dónde venía. Se convirtió en un extraño que vestía trajes italianos y me miraba con lástima. Pero el golpe final, el que dolió más que el coche que me acaba de atropellar, fue hace apenas una semana. Vino a verme, no porque me extrañara, sino porque necesitaba algo. Siempre es así. Se sentó en la sala, ni siquiera aceptó el café que le ofrecí, y fue directo al grano. Me dijo que necesitaba liquidez, que los negocios de su suegro estaban complicados, y que él tenía que aportar capital para quedar bien, para mantener su estatus en ese mundo de mentiras donde vive. Me exigió, con esa arrogancia de quien se cree dueño del mundo, que vendiera la vecindad de la Doctores. Se refirió a mi patrimonio, a mi sudor de años, como esa porquería vieja que se está cayendo a pedazos. Me dijo que ya estaba vieja. Mamá, que para qué quería aferrarme a los ladrillos, que soltara eso, que le diera el dinero para algo útil. Me habló como si yo fuera una anciana senil que no entiende de negocios. No sabe que esa vecindad vieja vale ahora millones por la gentrificación. No sabe que la renta de esos departamentos paga sus lujos indirectamente. Me dolió tanto su codicia, su falta de respeto por mi trabajo. Le dije que no. Le dije que esos ladrillos eran mi seguridad y la suya, aunque no lo entendiera. Se fue dando un portazo, gritándome que era una egoísta y que ojalá mis ladrillos me hicieran compañía cuando me muriera. Y aquí estoy ahora, flotando en la oscuridad, pensando que tal vez su deseo se cumplió. Estoy sola. Mis ladrillos están ahí, firmes, valiosos, pero fríos. Y mi hijo, mi mayor inversión, mi mayor orgullo y mi mayor fracaso, está celebrando la Navidad en las lomas, avergonzado de su madre la verdulera, esperando a que me muera, para ver si por fin puede ponerle las manos encima a lo que nunca se ganó. El regreso a la conciencia no fue dulce, sino un latigazo de luz blanca y olor a antiséptico que me quemó la nariz. Eran las 2 de la mañana de una Navidad que jamás olvidaría, pero en esa sala de urgencias no había paz ni villancicos, solo el pitido rítmico y frío de las máquinas que insistían en que mi corazón, a pesar de todo el daño, seguía latiendo. Traté de moverme, pero el cuerpo me pesaba como si estuviera hecho de plomo fundido, atrapado bajo capas de vendas y dolor. A mi lado, borroso al principio y luego nítido, estaba el doctor Serrano. Lo reconocí de inmediato, no solo por su bata blanca impecable, sino por esa mirada bondadosa y discreta que habíamos compartido tantas veces. Él era de los pocos que conocía mi doble vida. Él sabía que la señora de apariencia humilde, la que llegaba en taxi con rebozo a dejar cheques anónimos para las incubadoras nuevas o los equipos de diálisis, era la misma mujer que ahora yacía rota en su camilla. Me miró con una urgencia contenida y sacó su celular. Me di cuenta de que iba a llamar a Roberto. Quise detenerlo. Quise levantar la mano y decirle que no valía la pena, que no interrumpiera su fiesta importante para esto. Pero la garganta no me respondió. No tenía voz. El doctor puso el altavoz. Quizás para que yo supiera que no estaba sola, o quizás para que mi hijo escuchara la gravedad del entorno. El sonido llenó el pequeño cubículo de cortinas azules. Lo primero que escuché no fue la voz de mi hijo, sino el ruido. Música de jazz a todo volumen, risas estridentes, el tintineo de copas de cristal fino chocando, el ambiente inconfundible de una fiesta exclusiva en las lomas. Luego, la voz de Roberto cortó el aire,
arrastrando un poco las palabras, tal vez por el alcohol o por la molestia evidente de ser interrumpido. Preguntó qué pasaba con un tono seco, casi grosero, como quien atiende a un vendedor inoportuno. El doctor Serrano, con una paciencia y profesionalismo que yo no habría tenido, le explicó la situación sin rodeos. Le dijo que su madre había sufrido un accidente grave, que estaba delicada, que necesitaba una cirugía de emergencia y que su presencia era indispensable para autorizar el procedimiento. Hubo un silencio del otro lado, solo roto por una carcajada lejana de alguna mujer, seguramente Sofía, y entonces mi hijo soltó las palabras que terminaron de matarme, más efectivamente que el auto que me había atropellado unas horas antes. Dijo, con una frialdad que me heló la sangre, que estaba celebrando la Navidad con la familia de su esposa y que no podía irse así como así. Dijo que sería una falta de respeto para sus suegros abandonar la cena. Y luego, con una calma aterradora, remató diciendo que si yo me moría, que le avisaran después para arreglar los trámites del funeral y la herencia, pero que ahorita, por favor, no lo molestaran más. Y colgó. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí como las lágrimas calientes resbalaban por mis sienes y se perdían en las vendas que cubrían mi cabeza. No lloraba por el dolor de los huesos rotos ni por el miedo a la operación. Lloraba por la certeza absoluta del abandono. Mi hijo no solo no me amaba, me veía como un trámite administrativo, un estorbo inoportuno que le impedía disfrutar su noche de gala. Toda mi vida, todo mi sacrificio, reducido a una llamada molesta. El doctor Serrano se quedó mirando el teléfono con incredulidad, con la mandíbula tensa de pura rabia contenida. Colgó la llamada con fuerza, como si quisiera romper el aparato, y se volvió hacia mí. Su expresión cambió de la furia a una compasión profunda, mezclada con una extraña complicidad que me devolvió el aliento. Se acercó a mi oído y me habló suavemente, con una mezcla de tristeza y respeto, como si compartiéramos el secreto más grande del mundo. Me preguntó, con una sonrisa triste pero llena de significado, si mi hijo tenía idea de con quién estaba hablando realmente. Me dijo que era una lástima, que Roberto no supiera que el mismo monitor de alta tecnología que marcaba mis signos vitales en ese instante y el equipo quirúrgico de vanguardia que estaba a punto de salvarme la vida en el quirófano habían sido donados íntegramente por mí hace 2 años. Me dijo que ese muchacho ciego no tenía ni la menor idea de quién era yo realmente, ni de la fuerza que tenía esa mujer a la que él despreciaba por parecer simple. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. El dolor seguía ahí, agudo y punzante, pero la resignación se evaporó como el alcohol. Apreté la mano del doctor con las pocas fuerzas que me quedaban en los dedos. No podía hablar, pero mi mirada fija en sus ojos se lo dijo todo. No, Roberto no sabía quién era yo. No sabía que su madre no era una carga, sino una potencia, pero estaba a punto de descubrirlo. Mi corazón estaba roto, sí, hecho pedazos por sus palabras, pero mi voluntad estaba intacta, y allí, en esa camilla fría, decidí que ya no iba a ser la víctima silenciosa de mi propia historia. La luz de la mañana entró por la ventana de la habitación privada, una suite que el doctor Serrano había insistido en asignarme, no por caridad, sino porque él sabía que yo podía pagarla 10 veces. A mi lado no había flores, ni globos, ni tarjetas de pronta recuperación. A mi lado, sentado en una silla de piel con su maletín sobre las rodillas, estaba el licenciado Montero, mi notario de confianza desde hacía 20 años. Había llegado de urgencia a las 6 de la mañana, tal como se lo pedí apenas salí de la sala de recuperación, porque hay asuntos que no pueden esperar a que la anestesia termine de bajar. Roberto llegó pasadas las 10. Entró a la habitación con el mismo esmoquín de la noche anterior, arrugado y con la corbata deshecha, apestando a alcohol rancio y a tabaco frío. Ni siquiera miró hacia la cama al entrar. Se dirigió directamente a la estación de enfermería, que se veía desde la puerta abierta, y con esa voz autoritaria que usa para intimidar a los meseros, exigió hablar con el encargado, para que le entregaran el certificado de defunción y, sobre todo, mis efectos personales. Especificó las llaves de la casa y las escrituras que, según él, yo guardaba en mi bolsa. El doctor Serrano,
que estaba revisando mi suero, se hizo a un lado en silencio, dejándome el campo de visión libre. Cuando Roberto finalmente giró la cabeza y me vio sentada, con la cabecera levantada y los ojos clavados en los suyos, se puso pálido como un papel. Fue como ver a un actor que olvida su guión a mitad de la obra. En un segundo, intentó recomponer su máscara de hijo preocupado. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, exclamando que qué susto le había dado, que había estado rezando toda la noche, que el tráfico le había impedido llegar antes. Levanté mi mano, esa mano llena de vías intravenosas y manchas de la edad, y lo detuve en seco antes de que pudiera tocarme. El gesto fue suave pero firme, y bastó para congelar sus pasos. El silencio en la habitación se volvió absoluto, solo roto por su respiración agitada. Le dije, con una voz ronca pero clara, que se ahorrara el teatro. Le dije que había escuchado cada palabra de su conversación con el doctor, que sabía perfectamente que para él, mi muerte era solo un trámite administrativo, que podía esperar a que terminara su fiesta en las lomas. Roberto intentó balbucear una excusa, algo sobre el estrés, sobre que estaba borracho, sobre que no sabía lo que decía. Pero yo no le di tregua. Le señalé al licenciado Montero y le pedí que se sentara. Ver al notario ahí lo desconcertó aún más. Su mirada saltaba de mí al abogado, tratando de calcular qué estaba pasando. Fue entonces cuando dejé caer la venda de sus ojos. Le hablé con la misma firmeza con la que negociaba precios en la central de abastos hace 3 décadas. Le revelé que esa vecindad vieja en la Doctores, esa que él despreciaba y quería vender por centavos para tapar sus deudas de apariencia, era solo la punta del iceberg. Le conté de los terrenos en la Narvarte, de los locales comerciales en el centro, de las inversiones que el licenciado Montero había administrado bajo mis instrucciones estrictas durante años. Le expliqué que su madre, la mujer a la que le pedía que no hablara frente a sus amigos para no avergonzarlo, era en realidad dueña de media colonia. Vi cómo su expresión cambiaba del miedo a la codicia en un instante. Sus ojos brillaron al entender la magnitud de la fortuna que tenía enfrente. Empezó a sonreír, una sonrisa nerviosa y calculadora, diciéndome que eso era maravilloso, que entonces todos nuestros problemas estaban resueltos, que podíamos invertir en el despacho de su suegro, que podíamos mudarnos a un lugar mejor. Lo interrumpí de nuevo, esta vez con una tristeza infinita. Le dije que se equivocaba. Le dije que yo pensé que al vivir con austeridad le estaba dejando un legado de valores, de esfuerzo, de humildad, pero que me daba cuenta de que había fracasado. No crié a un hombre de bien. Crié a un interesado incapaz de sentir empatía por su propia madre. Miré al licenciado Montero y luego a mi hijo. Le expliqué, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, que el dinero era mío, fruto de mi sudor, de mis madrugadas cargando cajas, de mis manos sangrantes, y que en este país la ley es muy clara. Existe la libertad testamentaria. No estoy obligada a dejarle ni un solo peso a un hijo que me ve como un cajero automático y que prefiere seguir en una fiesta mientras yo me debato entre la vida y la muerte. La humillación de Roberto fue total. Se quedó allí, parado en medio de la habitación, empequeñecido, dándose cuenta de que el imperio que creía tener asegurado se le escapaba entre los dedos, no por mala suerte, sino por su propia miseria moral. Le pedí al notario que procediera con la lectura del Nuevo Testamento que acabábamos de redactar. Mientras mi hijo, por primera vez en su vida, no tenía absolutamente nada que decir. Ver salir a Roberto de esa habitación fue, paradójicamente, más doloroso que verlo entrar. No se fue con dignidad, sino arrastrando los pies y lanzando amenazas vacías al aire, mientras el personal de seguridad lo escoltaba hacia la salida. «Híjole, qué vergüenza ajena sentí». Gritaba que él tenía derechos, que la sangre pesaba más que un papel, pero el licenciado Montero se mantuvo firme como una roca. En la Ciudad de México la ley es clara, y la libertad testamentaria es sagrada. No existe eso de la herencia forzosa para hijos mayores que pueden valerse por sí mismos, y mucho menos para los que abandonan a sus padres. Se me hace que Roberto nunca leyó el Código Civil, o pensó que su apellido de alcurnia prestada lo eximía de la decencia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio que inundó el cuarto no fue de paz,
sino de un luto profundo. En ese momento supe que, aunque yo había sobrevivido al accidente, algo en mí había muerto esa tarde. La esperanza, esa terca esperanza de madre que siempre cree que sus hijos van a cambiar, se apagó. Durante años practiqué la abnegación como si fuera una religión, sacrificando mi bienestar, mi orgullo y hasta mi identidad para que él brillara. Pero ahí, conectada a los monitores, entendí que el sacrificio sin reciprocidad no es amor, es martirio. Y yo ya me cansé de ser mártir. La recuperación fue lenta. Mis huesos soldaron más rápido que mi corazón, pero con el tiempo, la niebla de la tristeza se fue levantando para dar paso a una dignidad de acero que no sabía que tenía. El doctor Serrano no me dejó sola ni un instante. Se convirtió en ese hijo que la vida me debía, no por sangre, sino por humanidad. Han pasado ya 6 meses desde aquella Navidad fatídica. Hoy es mi cumpleaños número 69, y por primera vez en décadas, no estoy esperando una llamada que no va a llegar. Estoy en el jardín de la fundación del hospital, rodeada de las enfermeras que me cuidaron, del doctor Serrano, y de tanta gente que he ayudado en silencio durante años. No hay cenas de gala, ni gente de las lomas, que te mira por encima del hombro. Aquí hay risas honestas y olor a maíz. Mandé traer tamales, cientos de ellos, de verde, de mole y de dulce, de esos que calientan el alma. Veo a todos comer con gusto, sin etiquetas, y siento una calidez en el pecho que ninguna fiesta de sociedad podría darme. Antes de bajar a partir el pastel, subí un momento a mi oficina improvisada. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué esa foto vieja, la de la primera comunión de Roberto. Se veía tan inocente con su traje blanco y su vela, con esa sonrisa que prometía un futuro brillante. Acaricié el papel fotográfico con el pulgar, sintiendo la textura de un recuerdo que ya no concuerda con la realidad. No lo odio. Una madre nunca deja de querer, eso es imposible. Le pido a la Virgencita de Guadalupe que lo ilumine, que ojalá encuentre su camino lejos de la vanidad, pero ese camino ya no corre paralelo al mío. Entendí, a la mala, que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia, y mi lealtad ahora es para mí misma, y para quienes estuvieron cuando me estaba desangrando bajo la lluvia. Guardé la foto en el fondo del cajón, junto con las copias del Antiguo Testamento, que ya no vale nada. Giré la llave en la cerradura y sentí un clic metálico que resonó como un punto final. Me sequé una lágrima solitaria, me alicé el rebozo y salí al jardín, donde mi verdadera familia me estaba cantando las mañanitas. Han pasado 6 meses desde que cerré aquel capítulo con Roberto. Él sigue perdido en su mundo de vanidad, mientras yo, por fin, vivo con plenitud. Hoy celebro mi cumpleaños 69 rodeada del doctor Serrano y mis enfermeras, mi verdadera familia, que no pide nada a cambio más que cariño y tamales compartidos. Aprendí que el amor de madre es incondicional, pero el abuso jamás se debe tolerar. La dignidad no tiene precio ni conoce de parentescos. Mujer, protege tu futuro hoy mismo. No tengas miedo de ejercer tu libertad testamentaria. Tus bienes son fruto de tu sagrado esfuerzo, y solo tú decides quién es realmente digno de heredarlos. Haz tu testamento y asegura tu respeto. ¿Y tú, te atreverías a poner límites firmes y desheredar a un hijo ingrato, o seguirías esperando su cambio? Déjame tu opinión. Elena, 69 años.